debido a eso. Hermanos, nuestra clase el día de hoy se titula La aceidad de Dios. Le quise poner ahí una a manera de explicación, el Dios autoexistente. Como estamos hablando de la aceidad, estamos hablando de la autoexistencia de Dios y eso va a ser lo que vamos a estar viendo el día de hoy, hermano. Esta va a ser nuestra clase. Va a quedar bosquejada de esta manera. 4 puntitos vamos a estar viendo. En primer lugar, ¿qué es la aceidad de Dios? ¿Qué es la aceidad de Dios? Número 2, la suficiencia de Dios. Y número 3, pruebas naturales de la existencia de Dios. Y número 4, aplicaciones de la aceidad de Dios. Aplicaciones de la aceidad de Dios. Lo primero que vamos a ver entonces en nuestro primer punto es ¿qué es la aceidad de Dios? Hermanos, cuando Moisés vio en el Éxodo capítulo 3, versículo 3, una zarza, que estaba ardiendo, Moisés miró esta zarza, le llamó mucho la atención a Moisés el hecho de que esta zarza ardía, pero no se consumía. No fue en sí la zarza ardiendo lo que llamó su atención, porque no tiene nada de raro ver un arbusto que está ardiendo. Eso uno lo puede ver en cualquier momento. Tú puedes presenciar que un arbusto está ardiendo. Eso no fue lo que llamó la atención de Moisés. Lo que llamó la atención de Moisés fue que la zarza ardía, pero no se quemaba. Es decir, no se consumía. Y eso, pues eso es algo extraordinario, eso no es algo natural. ¿Por qué? Porque el fuego, hermanos, necesita 3 elementos más o menos para poder existir. El fuego necesita una cantidad de calor apropiada, necesita oxígeno y necesita combustible, es decir, una cierta materia que es la que el fuego va a estar consumiendo o quemando. Cuando estos 3, hermano, elementos se combinan, es que se puede entonces tener un fuego, ¿ok? Una vez que el combustible se termina, es decir, que ya no hay nada que el fuego pueda consumir, entonces lo normal, lo natural es que el fuego se apague. El fuego no puede existir por sí solo como flotando en el aire sin estar consumiendo algo. Tiene que por fuerza tener un combustible para consumir. Entonces, este fuego que miró Moisés, hermanos, en la zarza, llamó mucho la atención de Moisés porque era un fuego que mientras estaba sobre la zarza, sin embargo, no estaba quemando la zarza. Ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 3 dice literalmente, y la zarza no se quemaba, no se quemaba. Entonces, este era un fuego que estaba existiendo por sí mismo. No era un fuego natural, era un fuego sobrenatural y eso fue lo que atrajo a Moisés hacia esta zarza. Ok, ahora, ¿por qué estoy dando esta ilustración o por qué estoy hablando de todo esto cuando estamos hablando de la aceidad de Dios? Bueno, estoy dando esta ilustración para poder entonces eh, que ustedes la tengan presente ahorita que veamos la definición entonces de aceidad, ya que aceidad significa algo así como por sí mismo, algo que no depende de nada, que no depende de nadie, sino que es autoexistente, que puede existir sin otros elementos contingentes que le puedan entonces sostener. ¿Ok? Y eso es lo que queremos decir cuando hablamos de que Dios es autoexistente o de la existencia de Dios o de la aceidad de Dios. Lo que estamos queriendo decir es que el ser de Dios es absolutamente independiente de todas las demás cosas. Él es autoexistente y a este atributo, hermanos, es el que se llama aceidad. Aquí vamos a ver una definición muy somera, muy fácil, sin nada de complicaciones. Estoy tratando de hacer las clases, hermano,
bien sencillas, tomar algunos conceptos teológicos que pudieran resultar un poco filosóficos y complejos, tratando de aterrizarlos para que los comprendamos. Amén. Ok, aceidad, hermanos, proviene del latín hace, de estas dos, ahora sí que palabritas, hace, y significa de sí mismo. Eso es lo que estamos queriendo decir, hermanos, cuando decimos aceidad. No sé si se recuerdan lo que les dije, hermanos, acerca del atributo de la santidad de Dios, cuando hablamos de este atributo en la clase pasada. Una de las cosas, hermano, que dijimos del atributo de la santidad de Dios es que para muchos teólogos era un atributo de atributos. Era un atributo entre muchos atributos en el sentido de su importancia, porque algunos teólogos dicen que prácticamente la santidad de Dios es como el reflejo, la belleza de Dios al poner todos sus atributos juntos. Estuvimos comentando eso acerca de la santidad de Dios. Bueno, este atributo que estamos hablando el día de hoy, hermanos, es muy importante también. Es muy importante también. Porque, de hecho, si comprendemos bien este atributo de la aceidad de Dios, de la autoexistencia de Dios, nos va a ser más fácil poder comprender otros atributos que Dios tiene, como la omnipresencia, como por ejemplo, hermanos, el que Dios es inmanente, pero al mismo tiempo trascendente, que son dos términos que probablemente vamos a estar usando bastante en esta temporada de teología y que poco a poco los vamos a ir entonces definiendo y entendiendo. ¿Ok? Este atributo, hermanos, entonces, de la aceidad es un atributo que se encuentra incluso en las confesiones, se encuentra definido en las confesiones cristianas, tanto en la de Westminster, que es la confesión presbiteriana de 1647, como en la Confesión Bautista de Londres de 1689, la segunda confesión Bautista de Londres de 1689. Estaba mirando en las confesiones cuál de las dos poner en una lámina y me di cuenta que la de Londres es muy larga y entonces decidí poner la de Westminster y vamos a ver entonces, es precisamente el capítulo que habla sobre Dios y la Santísima Trinidad. De eso trata el capítulo 2 de la Confesión de Westminster. En el capítulo 2, como dije, de Dios y de la Santa Trinidad, en el párrafo 2, dice así acerca de Dios, dice, Dios tiene toda la vida, gloria, bondad, bendición en sí mismo y por sí mismo, y está solo en sí mismo y para sí mismo todo lo suficiente, no necesitando de ninguna criatura que haya hecho, ni derivando ninguna gloria de ellos, sino solo manifestando su propia gloria en, por, para y sobre ellos. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por medio de quién, por medio de quién y para quién son todas las cosas. Este documento es hermoso. Si hiciéramos un estudio de este párrafo 2 del capítulo 2 de la Confesión de Westminster y viéramos todas las citas, obviamente aquí yo no puse las citas, pero cada declaración tiene sus citas. Hiciéramos un estudio de esto, pues se parecería mucho al estudio que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con la autoexistencia de Dios o la aceidad de Dios. Lo que quise dejar entonces en claro en este punto es que este atributo de la autoexistencia de Dios es reconocido por las confesiones de fe más antiguas, tanto presbiteriana como bautista. Y los grandes teólogos del pasado, no sé si usted ha leído manuales de teología clásica, en donde a los teólogos del pasado, como Calvino, como a el mismo Lutero, etcétera, les llaman los divinos. No se vaya no se vaya a confundir, no es idolatría, ¿no? No es idolatría en el sentido de divinos de divinidad. Se les llama los divinos porque fueron en un sentido los grandes hombres que Dios usó para poder establecer la doctrina de la iglesia reformada, la iglesia posreforma, una vez que se separaron entonces de Roma. Y le hago esa aclaración por si un día usted está leyendo entonces un manual de teología sistemática, pero Calvino dijo algo así entonces acerca de la aceidad de Dios.
Calvino dijo, nada es más característico de Dios que la eternidad y la autoexistencia, es decir, la existencia de sí mismo. El Dios Trino no deriva nada de su vida de una fuente externa, sino que es la fuente de todo ser y de toda vida fuera de sí mismo. ¿Ok? Y vamos a ir viendo entonces citas bíblicas para ir entonces respaldando estas declaraciones, tanto de la confesión de Westminster como de los teólogos de la Reforma. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3, dice, todas las cosas, escuche, por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, fue hecho. Entonces, pasajes como estos nos dejan ver a un Dios que creó todas las cosas, un Dios sin el cual las cosas no existirían, pero que al mismo tiempo nos habla de un Dios que no fue creado, ¿ok? Que no fue creado. La aceidad de Dios, hermanos, no significa que Dios se cause a sí mismo, ¿ok? Hay que aclarar eso porque eso sería una contradicción, porque sería tanto como estar diciendo que Dios era anterior y luego se causó a sí mismo y por lo tanto es posterior. Eso sería una tontería, ¿no? Como si pudiera ser tanto anterior como posterior a sí mismo. Aceidad de Dios, la aceidad no quiere decir que Dios se causa a sí mismo, más bien significa que Dios no tiene causa, no la necesita, más bien Él es la primera causa de todo. Él es como la causa sin causa, ¿no? Dentro de la aceidad se utilizan estas expresiones. Entonces, bien importante, hermanos, no confundamos autoexistente con autocreado. Autocreado, ¿no? Dice que en una oportunidad le preguntaron a un niño, le dijeron, ¿quién creó a Dios? Y el niño quiso sonar muy teológico, muy sabio y dijo, eso es fácil, Dios se creó a sí mismo. Eso es una contradicción, porque sería tanto como decir que Dios existía antes de existir. ¿Ok? Entonces, hermanos, es importante que tengamos cuidado con esta situación cuando hablamos de que Dios es la primera causa de todas las causas, pero es una causa sin causa, es decir, no hubo algo anterior a Él que lo haya causado a Él. ¿Ok? Dios es la fuente de la vida desde la cual todas las criaturas existen y para quienes todas ellas existen. Vamos a ver una cita más. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, prácticamente este pasaje lo que dice, ¿verdad? Es que es necesario dentro de la fe creer que hay un Dios que existe, un Dios autoexistente. La existencia de Dios es uno de los aspectos básicos de la naturaleza de Dios. Por eso yo tuve a bien, después de haber visto la santidad de Dios, yo dije, ¿qué atributo sería el más apropiado en ver? Dije yo, obviamente, la autoexistencia de Dios, la existencia de Dios, la aceidad de Dios. Repito una línea que acabo de decir que es bien importante. La existencia de Dios se considera uno de los aspectos más básicos de su naturaleza. Dios es. Prácticamente cuando decimos Dios estamos hablando de que Dios es, de que si algo existe es porque Dios existe, porque si Dios no existiera, nada existiría. Porque acuérdense que dijimos que Él es la causa de todas las causas, aunque Él no tiene causa, porque no hubo una causa anterior a Él que lo pudiera entonces crear a él. Dios no es autocreado, Dios es autoexistente. La vida de Dios es diferente de la vida de cualquier otro ser vivo, ¿ok? Por ejemplo, Dios está vivo y yo estoy vivo, pero Dios y yo no tenemos vida en el mismo sentido. Mientras que todos los demás seres tienen su vida en Dios, ¿ok? Él no proviene de ninguna otra fuente externa que le haya dado vida a él. Nunca va usted a encontrar en las escrituras un testimonio que describa a Dios como recibiendo vida de algo más. ¿Ok? No, simplemente Dios es alguien que tiene vida y que es desde el principio y así es, Él es hasta el fin. Por eso la Biblia lo llama a Él, ¿verdad? El primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. No tuvo principio,
no tiene fin, Él es eterno, ¿ok? Él es eterno. Su continuación, por ejemplo, no depende de nada externo a Él mismo, ¿ok? Todas las criaturas vivas, hermano, dependemos de algo externo a nosotros mismos para poder seguir sustentándonos, teniendo vida, para poder seguir existiendo. Las aves del cielo, las flores del campo, el Señor Jesús dijo que el Padre del cielo las alimenta y cuida de todas estas cosas, ¿no? Necesitamos, los seres vivos, aparte de Dios, necesitamos alimento, necesitamos calor, necesitamos protección, necesitamos una serie de circunstancias alrededor de nosotros que sean idóneas para poder existir, porque si esas circunstancias cambian, nosotros podemos morir. Dios no necesita nada de eso. Dios no necesita nada de eso. No necesita ni siquiera a los seres humanos para poder existir. Mire lo que dijo Pablo en Hechos 17:25. Dice Pablo, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Este verso hay personas que de repente lo usan para decir que no hay que congregarse o que no hay que honrar a Dios, ¿no? Porque por más adelante parece que dice, y Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. La otra vez debatiendo con una persona me dijo, ahí la Biblia dice claramente que no necesitas ir a la iglesia. Realmente ese verso no significa eso, hermano. Este verso no quiere decir que no honremos a Dios. Lo que quiere decir es que ninguna criatura le puede añadir a Dios. No le añadimos a Dios. Si nosotros ponemos a los pies de Dios todos nuestros dones, si ponemos a la disposición de Dios todas nuestras riquezas, ofrendas o qué sé yo, eso en sí mismo no añade nada a Dios. ¿Por qué? Porque de hecho todas esas cosas las tenemos porque provienen de Él mismo. Todo lo que nosotros tenemos, llámese dones, talentos, bienes materiales, etcétera, proviene de Él mismo. Nuestra obediencia no le añade a su gloria, ni nuestro pecado le resta a su gloria intrínseca, a la gloria que él tiene en sí mismo, ontológicamente hablando. ¿Ok? Claro que podemos hacer cosas que son más para la gloria de Dios y cosas que son menos para la gloria de Dios, cosas que de repente puedan resultar en que los impíos o los incrédulos blasfemen el nombre de Dios. No me estoy refiriendo a eso. ¿Ok? No me estoy refiriendo a eso. Lo que estoy diciendo es que ontológicamente cuando nosotros obedecemos a Dios no le sumamos a su gloria, ni hacemos a Dios mejor. Como cuando pecamos también no le restamos a su gloria, ni hacemos a Dios peor. Aunque Dios es independiente en el sentido de que no necesita nada más para su existencia, esto no significa que Dios sea un Dios distante a la humanidad, que sea un Dios que no busca relacionarse con nosotros. Amén. Dios se relaciona con nosotros, pero lo hace porque Él así quiere. ¿Ok? No porque se sienta obligado de necesitarnos, de decir necesito a los seres humanos para poder llegar yo a mejorarme como Dios, no. Él lo hace por su pura gracia, por su puro amor. Una comprensión, hermanos, de la aceidad de Dios, una comprensión adecuada de este aspecto de quién es Dios, de su naturaleza autoexistente, etcétera, debería de quitarnos a nosotros esa idea de Dios me necesita. No, Dios ha elegido usarnos para cumplir varios de sus propósitos que Él ha establecido para esta tierra. En ese sentido podemos decir que nos necesita, entre comillas, porque Él ha decidido usarnos, Él ha decidido que nosotros seamos instrumentos en sus manos. Sin embargo, no nos necesita en el sentido de que si Él quisiera, Él podría dejarnos completamente a un lado y hacer todo lo que se ha propuesto hacer sin nosotros. Por eso muchas veces cuando estamos en la iglesia, hermano, estamos sirviendo a Dios y hacemos algo bien, nunca debemos de gloriarnos. Nunca. Porque para empezar, nosotros sin Dios no existiríamos. Número uno. Número dos, nada de lo que tenemos tendríamos si no lo hubiéramos recibido de su mano. Y aún las cosas que teniéndolas, como algún don bonito de enseñanza
o de la adoración o en el servicio a los hermanos, aún Dios nos da la gracia para poderlo poner en práctica en el momento en que le estamos sirviendo el domingo, el día del Señor en su casa. Amén. Entonces, Dios podría haber hecho todo sin nosotros y puede, ¿verdad? Si así Él lo decidiera, Él puede cumplir todos sus propósitos sin nosotros. Más bien, hermano, es por su amor, por su gracia, que Él ha decidido usarnos. Cuando se te encomienda una tarea, hermano, en el ministerio y tú te quieres poner así como poner trabas, como sí, como no, hermanos, Dios no nos pide que sirvamos para el bien de Él. En sí, Dios nos pide que sirvamos para nuestro propio bien. Es una forma en que Dios nos permite conocerle mejor, conocernos a nosotros mejor, servirle a Él, ¿ok? No porque Él no pueda hacer las cosas sin nosotros, no. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Él no somos nada. Entonces, todos nuestros llamados a servir, más bien, son por su amor, buscando nuestro bien. Para nosotros estar, ser o continuar existiendo, depende de las condiciones, hermano, que nos rodean. Depende de muchas cosas. Para yo haber vivido ayer, estar vivo hoy y poder vivir mañana por la gracia de Dios, yo necesito que una serie de circunstancias sean idóneas para mí. Por ejemplo, yo podría decir que voy a vivir 10 años más si no me enfermo en 2, 3 años de una enfermedad terminal y muero. Si ve, hay un sí condicional para mí. Para nosotros siempre va a haber un sí condicional para que las cosas estén bien a nuestro alrededor. Yo podría decir que cuando sea mayor y ya no pueda yo trabajar, me podría quizás retirar a descansar si hubiera yo ahorrado lo correcto o tuviera un fondo de ahorro o una compensación del gobierno. Dependo de ese sí condicional. El país, por ejemplo, en el que nosotros vivimos está en paz. Por ahorita no hay una guerra ni civil ni contra otro país, pero eso depende de si todo está bien. Si otro país no decide invadirnos o si no se levanta el partido azul contra el partido rojo y se arma una guerra civil en el país. ¿Ok? Entonces, para nosotros, hermano, en muchos aspectos hay un sí condicional. ¿Ok? Por ejemplo, mañana nosotros tenemos un viaje con la iglesia, vamos a salir y vamos a llegar allá si Dios quiere. ¿Ok? Si Dios quiere. Entonces, eh, con Dios, hermano, no hay un sí condicional. Jamás va a haber un sí condicional en el sentido de la existencia de Dios, de la autoexistencia de Dios, del bienestar de Dios, de la suficiencia de Dios. ¿Ok? Dios nunca podemos decir Dios será sí, o sea, aplicarle un sí condicional a Dios. No, Dios es y punto. Dios es y punto. Una de las cosas seguras en este universo es la existencia de Dios. Dios siempre existirá en este universo, siempre y nunca dejará de existir. Pase lo que pase, aunque hubiera cataclismos en la tierra, guerras nucleares, no sé, cualquier cosa que a usted se le ocurra pensar que son cosas que a nosotros nos destruirían inmediatamente, todas esas cosas pueden pasar y a Dios no le afecta absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque Dios no depende de ninguna circunstancia para existir y estar bien. Los hombres sí, necesitamos de circunstancias idóneas para poder existir y para poder estar bien. Todas esas circunstancias Dios las orquesta a nuestro favor. Amén. Y vamos a la Biblia entonces para probar estas declaraciones. Hechos 17:25, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Ok? Los seres humanos somos, dice aquí. Lee ahí, mira la parte que dice, en él vivimos y nos movemos y somos. Marque esa parte ahí que dice y somos. ¿Ok? Los seres humanos somos. ¿Solo por qué? Porque Dios es. Por eso dice a la parte del principio, porque en él.
¿ok? Porque en Él, es decir, porque Él es que nosotros somos. Si Dios no fuera, nosotros no seríamos, no seríamos. Aquí creo pertinente hacer una aclaración, espero no resulte confusa. Es bueno aclarar que nosotros somos no en el mismo sentido en que Dios es. Cuando usted lee este pasaje, Hechos 17:28, y usted dice, yo soy en Dios, porque cuanto Él es, yo soy. Es bueno entender, hermano, que nosotros no somos iguales que Dios en el mismo sentido. Sí somos, porque ahí dice claramente que somos en Dios. Permítanme corregir aquí un poquito este manuscrito. ¿Ok? Pero Dios es en otro sentido diferente de nosotros. Le aclaro por qué. Dios no está llegando a ser, Dios es. Y nosotros, sin embargo, sí estamos llegando a ser. Por ejemplo, yo no soy el mismo que cuando tenía 5 años. Entonces sí llegué a ser una persona que envejeció, que pasaron los años en mí. ¿Ok? ¿Qué más? Dios no está creciendo en sabiduría ni en aprendizaje. ¿Ok? Al menos yo eso es lo que entiendo, ¿no? Porque está por ahí la teología del proceso. La teología del proceso enseña que Dios sigue aprendiendo, que por eso hay cosas de repente que pasan en el mundo que nosotros no entendemos por qué pasan y ellos dicen que es porque Dios sigue aprendiendo. Yo no creo en la teología del proceso. Dios no aprende. ¿Por qué? Porque Dios es sabio desde la eternidad hasta la eternidad. Dios es inteligente desde la eternidad hasta la eternidad. Sin embargo, nosotros sí estamos llegando a ser más sabios o más inteligentes o más preparados. Los seres humanos estamos llegando a cada día acercarnos más a nuestra muerte. Dios no. ¿Ok? Entonces, Dios es en un sentido porque Él no está llegando a hacer nada. Él es ya y siempre lo será. Y nosotros somos en un sentido diferente porque sí estamos llegando a ser. De hecho, desde que comenzó la clase yo he cambiado bastante. Esta clase comenzó hace 41 minutos. Yo ya soy 41 minutos más viejo que desde que comenzó la clase. 41 minutos más viejo, ¿ok? Dios no está envejeciendo, nosotros sí. Dios no está llegando a ser más sabio, nosotros sí. Dios no está acercándose a su muerte, nosotros sí. Solo Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Nosotros hoy no somos los mismos de ayer y mañana no seremos los mismos de hoy. ¿Ok? Creo que esas cosas es importante, hermano, que las entendamos en este primer punto donde estamos tratando de definir la aceidad de Dios. Quiero ver un comentario por acá, creo que es pertinente leerlo. Dice, si Dios aprende según los que dicen eso, ¿de quién aprende? ¿De nosotros o de Él mismo? Buena pregunta. Bueno, los que creen en la teología del proceso se basan por ahí en ciertos pasajes donde de repente se da a entender como que Dios cambió de planes o cambió de mente o cambió de idea, como que Dios tras observar una circunstancia y dijo Dios, pensaba yo hacer de esta manera, pero creo que mejor me conviene hacer de esta manera, como que Dios estuviera aprendiendo en el momento y aprendiendo de sus errores. Eso es lo que enseña la teología del proceso, que enseña que Dios está aprendiendo, hermano Wilson, pero igual lo invito a leer más al respecto. Vamos a seguir con el punto número 2. Muchísimas gracias por la pregunta, muy oportuna y muy buena. Es como si Dios estuviera aprendiendo de las circunstancias. Número 2, punto número 2, la suficiencia de Dios. La suficiencia de Dios, ¿ok? La aceidad de Dios, hermanos, está muy relacionada con la suficiencia de Dios. Prácticamente por suficiencia, acá lo que queremos decir es la plenitud de Dios, ¿ok? Dios es suficiente en sí mismo para responder a todos sus propios fines, es decir, todos los recursos que Dios necesita para que sus decretos y sus fines se cumplan están en sí mismo. Y eso incluye incluso, perdón por la expresión, proveer para todos los que dependen de Él. Todos los que dependen de Él, Dios es suficiente. Es suficiente en sí mismo y es suficiente para proveer a todos los que dependen de Él. Por eso es que todo está bajo control. El universo es de Dios y todo está bajo el control de Él porque Dios es suficiente. ¿Ok? La cantidad de vueltas que un planeta da sobre la órbita y todas esas cosas, esos detalles están bajo el control también entonces del Señor.
Y hay un pasaje en Crónicas donde David reconoce a Dios por encima de todas las cosas. Es un pasaje donde precisamente se está pidiendo ofrendas para el templo y David, usado por el Espíritu Santo, obviamente, reconoce a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Más allá de los dadores o de lo que se estaba dando, David dice, no, por encima de esto hay un ser superior, que el que es suficiente para todo. Vamos a ver este pasaje ahí en Crónicas, primera de Crónicas 29, 10 al 12. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahí está clarito, mire. ¿Ok? La última parte, las riquezas y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y la última parte, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Nadie tiene poder fuera de Dios. Nadie tiene riqueza fuera de Dios. Nadie tiene vida fuera de Dios, porque Dios es el que sostiene todo. El mundo no puede funcionar fuera de Dios. De hecho, Hebreos, cuando habla del poder de Cristo, dice que no solamente en Cristo las cosas existen, sino que subsisten. Es decir, no solamente fueron creadas, fueron traídas a existencia, sino que ahora son sostenidas para que puedan operar, para que puedan seguir funcionando. El calor, el frío, las estaciones, la lluvia, la sequía, el movimiento de los astros que dan origen a las temporadas, que dan origen a los años, a los días, etcétera. Dios es el que está entonces en su suficiencia por medio de su aceidad, porque Él es sosteniéndolo todo. Esto nos lo deja ver claramente el rey David. Y claro, hay pasajes más específicos, de hecho, en el Nuevo Testamento, porque este pasaje pudiera ser un pasaje quizás de esos pasajes así un poco complicados, de crónicas, del templo, etcétera, ¿no? Vamos a ver un pasaje más fácil ahora. Y es, hermanos, en Santiago 1:17, donde prácticamente Santiago dice lo mismo que David. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ok? ¿Qué le podemos dar a Dios que no hayamos recibido de Él mismo? Le dijo Pablo a los Corintios, ¿no? ¿Qué podemos darle a Dios que no hayamos recibido de Él mismo? Más bien, cuando no le damos a Dios lo mismo que Él nos ha dado, estamos prácticamente siendo tan desleales porque Dios nos da y nosotros no damos, ¿no? No le damos. Y para que no se asusten, no estoy hablando solo en el concepto de iglesia, ¿no? Estoy hablando en el concepto también de viudas, pobres, huérfanos, presos, necesitados en general, que Dios nos ha dado y cada vez que tenemos un excedente, de alguna manera Dios quiere que demos a otros, pero no damos de lo dado. O sea, es como una especie de contradicción, ¿no? Y es algo que debemos de aprender, por lo menos aquí en este pasaje, de que todo proviene de la mano del Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y de hecho aquí mismo el pasaje nos habla en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, que precisamente nos conecta con la aceidad de Dios. Dios es, no está llegando a ser, no hay mudanza, dice, no hay sombra de variación en él. Que de alguna manera los de la teología del proceso tendrían que responder, ¿no? Este verso y decir, no, es que aquí mudanza quiere decir otra cosa o variación quiere decir otra cosa, porque en Dios sí hay mudanza en su sabiduría, va mudando de sabiduría en sabiduría, etcétera. Entonces, ahora, aquí hermanos tenemos que entender que esto se refiere, el que todo lo recibimos de Dios no solo se refiere a lo espiritual. Aquellos elegidos del Señor que necesitan salvación en lo espiritual, Dios les da salvación. Pero aquellos cristianos que estamos padeciendo una prueba, Dios nos da paciencia. Y lo mismo hace Dios incluso con los recursos. En su soberanía,
en su suficiencia, en su autoexistencia de Él, los recursos y todo lo que tenemos es porque Él es, porque Él existe. Por consiguiente, Pablo llega a esta conclusión, ¿no? Tras analizar 11 capítulos de teología y de quién es Dios en el libro de Romanos, nos dice lo mismo prácticamente que hemos estado viendo en varios pasajes, ¿no? Que dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Dios siempre opera entonces desde una posición de gloria, porque todo es de Él. Dios jamás va a pasar, hermanos, por enfermedad, por debilidad, por necesidad, por depresión. No, Él siempre opera desde un encumbramiento, poder, gloria, riqueza, sabiduría, honor. Ese es Dios. Amén. Ese es Dios. Un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Ese es Dios. Entonces, esto también debe de ser aliento para nosotros, hermano, porque sin necesitarnos ha decidido, de alguna manera, tener relación con nosotros, que somos pecadores, que somos finitos. ¿Ok? El Dios todo suficiente no nos creó, como algunos dicen por ahí, porque se sentía solo. En el amor intratrinitario, como se le conoce al amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios realmente, hermano, está completo y no necesita a los seres humanos para ser feliz, pero en su amor ha decidido nuestra creación y también el darnos dones y talentos para usarnos para lograr ciertos fines que él podría lograr sin nosotros, pero que ha decidido llevarlos a cabo con nosotros. Gloria al Señor. Vámonos entonces al punto número 3. Este punto, hermanos, en este punto, hermanos, hay varias cositas que de repente ya habíamos tocado en una clase anterior, pero es necesario que las meditemos un poco. Y este punto se llama pruebas naturales de la existencia de Dios. Me pareció muy interesante. Lo pude haber sacado, pero lo consideré muy complementario de cuando hablamos de estas pruebas naturales, porque aquí lo que va a presentar este estudio es de alguna manera una advertencia en contra de estas pruebas naturales. No ser tan ingenuos como de decir estas pruebas naturales demuestran la existencia de Dios, ¿no? Pero antes de ver las pruebas naturales, que son 4, primero vamos a ver pruebas bíblicas. Pruebas bíblicas, de alguna manera, unas de ellas ya son un poquito repetitivas con lo que venimos haciendo, pero recuerde que la repetición no es mala, la repetición es buena. Antes de ver entonces las 4 pruebas naturales que le estoy mencionando, primero vamos a ver 3 pruebas bíblicas. 3 pruebas bíblicas en donde le dije que probablemente algunas nos suenen repetitivas, pero no, porque vamos a ver otros pasajes, etcétera. Ok. En primer lugar, sería la prueba a partir del requisito redentor. A partir del requisito redentor. Esta es una prueba que se dice, si los pecadores necesitan salvación, tiene que haber un salvador. Tiene que existir un salvador. Está la prueba desde su eternidad de Dios se presenta en las escrituras como un ser eterno y a partir de su autoexistencia, que ya es lo que estuvimos hablando en el punto 1, pero que algunos comentarios nos podrían entonces reforzar un poco la situación. Desde el punto redentor, hermano, esta prueba desde el punto de vista redentor, obviamente nosotros sabemos, hermano, que si uno se quiere relacionar con Dios, uno tiene que venir a relacionarse con Dios por medio de la fe. Entonces, Hebreos 11:6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que crea que hay un Dios. Ese pasaje de Hebreos capítulo 11 que trata acerca de la fe, nos dice entonces que es por medio de la fe que nosotros llegamos a la creencia de un Dios. Y ese Dios es el Redentor, porque es a través de la fe que nosotros tenemos entonces redención. Entonces, esta es la prueba que se llama a partir del requisito redentor. Lo contrario, las escrituras llaman necios, malos, a quienes no creen en Dios, a quienes dicen Dios no existe, como el Salmo 14:1 lo deja ver. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista redentor, hay una prueba de la existencia de Dios. La segunda que vemos ahí en la lámina, hermano, es a partir
de su eternidad. Hay una prueba a partir de la eternidad de Dios. Acuérdese, hermano, que todos estos argumentos que yo estoy dando acá son argumentos bíblicos. Son argumentos bíblicos. Nosotros creemos todo esto porque la Biblia lo dice. Y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no porque nos dieron un curso científico donde nos demostraron con carbono 14 que la Biblia es la palabra de Dios. No, creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque nacimos de nuevo. Y creemos que nacimos de nuevo porque la Biblia dice que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Entonces, todo esto, hermanos, es una situación de fe. En esta parte, donde hablaré más adelante de pruebas naturales, no estoy tratando de demostrar la existencia de Dios por medio de razonamientos humanos. No, la existencia de Dios es algo que nosotros ya presuponemos. Cuando nosotros venimos a la Biblia, Génesis 1:1, la Biblia presupone ya la existencia de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Lo que presentamos es lo que Dios dice sobre sí mismo en las Escrituras, y eso es lo que creemos. ¿Ok? Por eso aquí estamos hablando de 3 pruebas bíblicas, pero estamos tratando de ponerlas antes de ver 4 pruebas naturales para que usted entienda que realmente este es nuestro cimiento de la creencia de Dios y no las pruebas naturales que veremos a continuación. ¿Ok? Entonces, a partir, hermanos, de su eternidad, Dios afirma en las Escrituras que Él es eterno y hay varios pasajes que nos hablan de la eternidad, es decir, Dios no tuvo un principio y no tendrá un final. ¿Ok? No tendrá un final. Veamos unos pasajes. Dice Deuteronomio 33:27, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Mire lo que dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces Dios se presenta a sí mismo como un ser eterno, sin principio, sin fin, y como un ser que no necesita necesariamente, perdón por el pleonasmo, ¿no? O por la redundancia, no necesita un mundo físico. ¿Ok? Eso es algo que a nosotros muchas veces nos cuesta entender. Decimos, cuando no había mundo físico, no había universo, todo lo que Dios creó, ¿dónde estaba Dios? El Salmo 92 nos aclara eso. Dice, antes que naciesen los montes, antes que formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. No entendemos obviamente la dimensión en que Dios habitaba, pero Dios habita en la eternidad, porque Él es un ser eterno. Entonces, esta es una prueba también a partir de la eternidad de Dios, es una prueba bíblica. Y para volver entonces a esta lámina de las 3 pruebas bíblicas, la tercera es a partir de su autoexistencia, que es algo que de alguna manera es lo que hemos estado ya viendo, pero no hemos visto el verso clave de esta clase y por eso quise dejar este punto en esta parte de la clase también. ¿Ok? Esta es la última prueba que nosotros vamos a presentar bíblica antes de entrar a las pruebas naturales, donde simplemente Dios afirma que Él es sin depender de ninguna otra cosa, que es lo que ya estuvimos analizando. En sí, el mismo nombre de Dios conlleva autoexistencia. Por eso dice ahí, Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. El nombre yo soy de Dios indica claramente que Él siempre ha sido. Es más, su esencia es la existencia. Esa es la esencia de Dios, es la existencia. ¿Ok? Voy a hacer un espacio ahí de tiempo para que mediten en eso. La esencia de Dios es su existencia. ¿Ok? Nosotros antes no éramos, hoy somos y mañana no seremos. Pero Dios no puede dejar de ser porque Él es. ¿Ok? Y si Él no fuera, nada sería, como estuvimos diciendo anteriormente. Podríamos ver otras pruebas bíblicas, hermanos, pero estas 3 vamos a dejar por ahora antes de entrar entonces a las pruebas naturales de lo que trata el punto. ¿Cuáles son las únicas pruebas confiables de la existencia de Dios? ¿Las bíblicas que acabamos de ver o las naturales que vamos a ver ahora mismo? Las bíblicas que acabamos de ver.
porque las naturales que vamos a ver a continuación son meros razonamientos humanos. Sí, tienen mucha lógica, filosóficamente han sido usadas por el teísmo para poner a razonar y a pensar a varias personas sobre la existencia de Dios, pero las únicas pruebas infalibles que tenemos de la existencia de Dios son las pruebas bíblicas que acabamos de ver. A partir de que se necesita un redentor, a partir de que hay un Dios que es eterno y a partir de un ser que es eterno y un Dios que es autoexistente. Esas son nuestras únicas pruebas confiables. Ahora vamos a ver 4 pruebas naturales y a cada una de ellas le vamos a poner una advertencia para no depender de ellas como si fueran la única forma de demostrar la existencia de Dios. Y estas ya las vimos en el pasado, pero ahora las vamos a repasar un poco, repetir y ver entonces una advertencia. Las pruebas naturales. Número 1, el argumento ontológico. Acuérdense que ontológico quiere decir ser, del ser. ¿Ok? A eso se refiere lo que es ontológico. El argumento ontológico afirma que el pensamiento del hombre, en el sentido de que Dios existe como ser perfecto, demuestra la existencia de Dios. En otras palabras, si el hombre es capaz de pensar que Dios existe como ser perfecto, entonces este Dios ha de existir, puesto que de no existir conllevaría a un ser imperfecto. Yo sé que esto es muy filosófico, hermanos. A veces este juego de palabras lo confunde a uno. Yo se lo voy a explicar más o menos como yo lo entiendo, así aterrizándolo en términos así entre nosotros. Y también porque lo he estudiado, obviamente, lo he tratado de descifrar en otros libros, etcétera, pero prácticamente este argumento lo que dice es que si los seres humanos somos capaces de conceptualizar un ser perfecto, ¿ok? Un ser que existe, entonces el simple hecho de poder llegar a conceptualizar ese ser significa que ese ser existe. Porque si no, ¿de dónde entonces en todo el mundo mucha gente sin ponerse de acuerdo entre ellos han llegado a esta conclusión de un ser perfecto que existe? ¿Ok? Y eso es prácticamente lo que habla el argumento ontológico. ¿Cuál es la advertencia en contra de este argumento ontológico? Bueno, la advertencia es que personas como René Descartes o Baruch Spinoza, entre algunos otros, sostuvieron este argumento ontológico, pero no eran personas que creyeran en la Biblia. ¿Ok? No eran personas que creyeran en la Biblia. Entonces, muchas personas pueden decir, el argumento ontológico demuestra la existencia de Dios. No necesariamente. Podría ser que para mucha otra gente que no cree en la Biblia, demuestra la existencia de un Dios, pero no de Dios. Y por eso es que estos argumentos naturales que les estoy presentando, se los estoy presentando entonces con una advertencia para que tengamos cuidado con ellos. El segundo se llama el argumento cosmológico. Esta es la otra prueba natural. Este argumento postula una causa última de todo a partir de lo creado. Como enseñaba Tomás de Aquino, no puede haber una infinita secuencia de causas, por lo que debe existir un primer motor inmóvil, una primera causa, un ser original y absolutamente necesario, capaz de producir todas las cosas creadas, y esta causa primera es Dios. ¿Ok? Esto está dentro de algunos conceptos que ya analizamos cuando estuvimos hablando de su aceidad, ¿no? Y Aquino decía esto. No puede haber una serie infinita de causas, porque así es como muchas veces se razona, ¿no? Cuando no existía nada, luego una causa produjo esto, pero ¿qué produjo esa causa? Y no podemos irnos ad infinitum, como se dice, tratando de buscar una causa, sino que hay una primera causa, sí, pero esa primera causa es una causa que no tuvo causa y esa causa es Dios. Eso es el argumento cosmológico, ¿ok? También es un argumento que debemos de usar con cuidado los cristianos, porque un filósofo musulmán llamado Al-Ghazali en 1558 a 1111, que fue el periodo que él existió, utilizó este mismo argumento ontológico para hablar de la existencia de Alá, ¿ok? De la existencia de Alá, que es el Dios del musulmanismo. Debemos tener mucho cuidado. Hay mucha gente que dice que Alá y Jehová es el mismo, y probablemente sí, el término Alá en árabe significa Dios, pero no son el mismo Dios.
¿Por qué? Porque el Alá del el Alá del musulmanismo es un Dios sin hijo, como dirían por ahí, y el Jehová del cristianismo es un Dios que tiene un hijo, y ese hijo se llama Jesucristo. Vamos al que sigue. Creo que se ha alargado un poquito la clase. Vamos a ir cerrando ya. El último punto es más breve. El argumento teleológico. Teleológico. Esta es otra prueba natural. Este argumento teleológico que razona a partir del diseño. Este argumento sostiene que la complejidad del orden, el diseño, el propósito y la inteligencia que vemos tras el universo muestran la obra de un diseñador inteligente y deliberado que es Dios. ¿Ok? O sea, este es el argumento que dice, por cuanto todo tiene un diseño, debe de haber un diseñador. ¿Ok? La complejidad y el orden, la forma en que funcionan muchas cosas, dicen, esto tiene propósito y tiene inteligencia. Hay un creador inteligente detrás de todo esto y ese ser es Dios. ¿Ok? Estos argumentos también fueron usados por filósofos como Platón o Aristóteles, que no los condujeron necesariamente al Dios verdadero, ¿no? Es razonamiento, es mero razonamiento. No estoy diciendo que sea malo, ¿ok, hermanos? Nosotros podemos usar estos argumentos como para hablar del teísmo, pero estos argumentos en sí necesariamente no hablan del cristianismo necesariamente. Hay que tener cuidado con aclarar eso. Vamos al último, que es el argumento moral. El argumento moral propone que los fenómenos éticos que apreciamos en el hombre, conciencia, recompensa y castigo, valores morales y el temor a la muerte y al castigo, hablan de un ser moral que creó y sostiene el orden moral del mundo. Ese ser es Dios. ¿Ok? Este argumento también lo usaron personas como, de hecho, Immanuel Kant, que era un filósofo de la Ilustración, y sin embargo negaba cosas como la Trinidad o la encarnación, ¿sí? Entonces no crea que porque alguien está citando un argumento moral ya es una persona que es un cristiano, no, muchos de estos fueron enemigos del cristianismo, fueron teístas en algún sentido porque echaban mano de estos argumentos naturales, pero no se confunda que porque apelan por un teísmo son cristianos, más bien se imagina negar la Trinidad, en el caso de Immanuel Kant, que alguna vez esbozó el argumento moral, negar la Trinidad es negar a Dios, negar la encarnación es negar a Cristo prácticamente como Dios. Entonces, eso es muy, muy peligroso. Todas estas pruebas naturales representan una teología basada en la razón humana, no llevan necesariamente al Dios verdadero. Sí apuntan de alguna manera al Dios de la Biblia, porque finalmente sí hay un solo Dios y es el Dios creador, es el Dios de la moral, es un Dios que diseñó todo con orden, es la primera causa de todas las causas y se le concibe como un ser que existe ontológicamente hablando porque sí existe, pero no nos confundamos, hermano, que estos argumentos son infalibles, ¿ok? Son meros razonamientos humanos que pueden ser usados, pero que a la postre a muchas personas, como pudimos ver, no les ha dirigido en sí a las escrituras o al Dios verdadero de las escrituras o a creer en Cristo. Y por último, nuestro punto número 4, hermanos, se llama aplicaciones de la aceidad. Aplicaciones de la aceidad. Vamos a ver 3 y ya con eso, hermanos, terminamos. Aplicaciones prácticas. ¿En qué nos ayuda conocer este atributo de Dios y cómo nos beneficiaría a nosotros espiritualmente tener este entendimiento acerca de los atributos, del atributo de la aceidad de Dios? Bueno, vamos a ver 3. La primera, podemos adorar a Dios bajo cualquier circunstancia. ¿Ok? Cuando entendemos que Dios es suficiente, que Dios opera desde el poder, desde el encumbramiento, desde la riqueza, desde la gloria. Cuando hablo ahí de riqueza, hermano, no piense solo en dinero. Dios es el dueño de todo el universo, el oro y la plata, pero no es necesariamente a eso que nos referimos, sino a su suficiencia para proveer para sí mismo y para todos los que dependen de él. ¿Ok? Entonces podemos adorar a Dios en cualquier momento. Incluso aunque en nuestra vida todo estuviera saliendo mal en algún momento terrenalmente hablando, pudiéramos sufrir,
llegar incluso a padecer de una manera fuerte que Dios permita, sabemos que Dios es suficiente para sí mismo y para nosotros. Asaf dijo lo siguiente cuando estaba pasando por un momento de desánimo en el Salmo 73:26. Dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Ok? Esto lo entendió Asaf acerca de Dios en un momento de desánimo. Este es un buen uso práctico de la aceidad y suficiencia de Dios en nuestra vida. Otro, hermanos, es que Dios es suficiente para el ministerio. Todos aquellos que servimos a Dios en el ministerio y los que a lo mejor no lo hacen, algún día lo van a hacer, podemos entender, hermanos, que Dios es suficiente, ¿no? Para nosotros. Servir a Dios no es fácil. Los que tenemos ya años sirviendo al Señor, sabemos que no es fácil. Amén. Pero Dios tendrá cuidado de nosotros. Dios proveerá según su ¿verdad? Providencia divina. Y tenemos este ejemplo de cuando los apóstoles pensaron que era imposible con 200 denarios dar de comer a todas estas 5,000 personas y el Señor vino y con solamente los pocos panes, los 5 panes que habían allí, dio de comer a todas las personas que estaban allí. Dice en Juan 6:13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que los 5 panes de cebada que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Okay? Entonces, en segundo lugar, podemos entender que Dios es suficiente en el ministerio y que Dios nos provee y tiene cuidado de nosotros. Y por último, nos llena de esperanza sobre nuestra herencia futura. El saber que Dios es, el saber que Dios es suficiente en sí mismo, debe de ayudarnos a nosotros a peregrinar por esta tierra de una manera entendiendo que nuestra mirada debe estar puesta en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales, porque nuestra esperanza en sí está en Cristo. Un sabio de antaño dijo que debemos de mirar nuestra travesía en esta tierra como un puente que nos conecta con la eternidad. Y dice, nadie se pone a armar una casa en un puente porque es un paso. Entonces, de alguna manera, el llamado es a no poner nuestra mira en las cosas terrenales en sí, sino como dice aquí Colosenses 3, el 1 al 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dios puede entonces darnos la seguridad que eternamente será el mismo en relación con su pueblo. Podemos confiar en la fidelidad eterna de Dios porque Él es y Él es suficiente. Y con eso, mis queridos hermanos, llegamos entonces al final de esta clase.